Segunda Guerra Mundial, un buen efecto mariposa. Ay, me di un pleno reflejo. Mi pie rebotó. La Segunda Guerra Mundial llevó a la Guerra Fría. La Guerra Fría llevó a Sí, funciona mi problema. el trasfondo llevó al odio a la derecha y llevó a la marea roja de 1998 y todo el 2000. El aumento del gobierno de izquierda en el país. Y después de ahí, actualmente hay encargado el gobierno de la derecha. Como prueba de que siente de que está es bastantísimo. A veces como 3 o 4 páginas. ¿Qué son pocas? Es bastantísimo. ¿Qué cosa? ¿4 páginas? ¿Qué cosa? No, la edición teórica de Semio. El miércoles. Será un par de días. No, 4 páginas se refiere a lo que tienes que poner. ¿Qué? Sí, expuso. Ah, sí, no te voy a exponer. ¿Cómo dice 4 páginas? No, sí, no te expuso. Yo no alcancé a poner. Ahorita después poner. ¿Cómo pusiste? ¿Qué era yo? ¿Qué tenía gente extrañada? No. Yo tenía... ¿Viste cómo me mientes con todo? No, eso no. Fue porque la doctora era... Es porque la madre... Todas las mujeres se pasan. Tranquilamente me dejaba también conseguir dar la exposición. Creo que tenía que hacer la... Tiene que ser algo así. No, tenía que A ver, resolver. chicos, vamos a empezar. En todo caso, tomamos la lista a luz. Aparte que los que faltan son sus compañeros que casi ni saben de lo que se tiene. Vamos a revisar sonomas y neuroprogramas en lo que refiere a sistema nervioso periférico, ¿no? Lo que refiere al sistema nervioso periférico. Ambos son benignos. Recordemos la anatomía normal del nervio periférico, ¿no? Tenemos los axones rodeados de las células del tramo productora mielina, el conjunto de axones que forman dos fascículos, ¿no? Y el conjunto de fascículos que a su vez están rodeados por el perineuro, ¿no? Grupos de fascículos. Forman los nervios, ¿no? Que están rodeados por el epineumo. Y bueno, esta es una sección transversal, ¿no? Del nervio periférico. Todos estos núcleos que vemos aquí corresponden a los y esta área rosada o sinófila, los axones, ¿no? Una sección transversal. Y de este lado tenemos este tejido conjuntivo que sería el perineuro, ¿no? Nuevamente una sección transversal del nervio periférico. Y esto conviene recordar porque el sonoma es un tumor benigno que tiene diferenciación en la
células de Schwann y se originan directamente en los nervios periféricos, aunque hay una forma en que es de tejidos blandos netamente, sin un nervio asociado. Forman parte de neurofibromatosis 2, hay mutaciones recepturadoras en DNF2, en el cromosoma 22, con pérdida de expresión de merlina, que limita la expresión de los EGFR, que están en la superficie de las células. Entonces, ante la ausencia de merlina, lo que ocurre es una proliferación celular excesiva, ¿no? En respuesta a estos factores de crecimiento. Clínicamente, los pacientes pueden tener síntomas por confusión local o de estructuras adyacentes. Cuando están a nivel de bóveda craneal, la gran mayoría se localizan a nivel del ángulo ponto cerebeloso, ¿no? Entonces, ante una lesión que radiológicamente la ubican en esta zona, en el ángulo ponto cerebeloso, nuestro primer diferencial siempre va a ser un schwannoma. En esta localización a veces se le denomina neuroma del acústico o neurinoma del acústico, y este término es inapropiado porque en primer lugar el tumor no se origina en la porción acústica del nervio y tampoco es un neuroma. En otros sitios, la estructura madre puede comprometer sobre todo a los nervios sensitivos y, como les dije, también ha hecho anomas extradurales, ¿no? Asociados a troncos nerviosos grandes o ser tumores de partes blandas sin un nervio asociado como tal. La exéresis completa de la lesión se considera curativa. Macroscópicamente, por lo general, son lesiones solitarias, circunscritas, encapsuladas y con un nervio asociado, como vemos en esta imagen, ¿no? La superficie del corte por lo general es homogénea. En esta imagen tenemos una lesión asociada a un nervio intercostal y ha sido necesario la exéresis de un segmento costal. En esta otra imagen nuevamente vemos esta lesión de superficie de corte bastante homogénea. Si se fijan en esta área, en esta zona, vemos áreas microvapoladas, ¿no? Eso podemos encontrar en schwannomas, estos cambios. Y en otras lesiones, como esta, que es mucho más voluminosa, podemos ver que la superficie de corte es como más variada, ¿no? Tiene áreas como neurálgicas, esta zona que ven aquí, la intestina, la área amarillenta central, es una calcificación. Podemos tener áreas quísticas con esta zona, y todo esto nos indica, nos orienta hacia que estamos tratando con una lesión antigua, ¿no? Un schwannoma acústico. A nivel histológico vamos a encontrar dos zonas, dos grupos bastante definidos. Por un lado, unas zonas más densas, hipercelulares, que son las de Antonia, y que se conforman de células de núcleos elongados, uniformes, que se disponen en fascículos que se entrecruzan y que en ocasiones forman una empalizada nuclear, dejando unos procesos fibrilares neosinófilos densos hacia el centro, y en conjunto se denominan cuerpos de Verocay. Por lo tanto, estos cuerpos de Verocay vamos a encontrar en las zonas o en las áreas de Anthony A. Estas áreas hipercelulares van a alternar con otras que son hipocelulares, gasas, que serían las de Anthony B, ¿no? Tienen morfología de las células exactamente igual, solo que se asientan en una matriz mixoide y a veces pueden conformar áreas microquísticas, ¿no? Al ser tan laxa, mixoide, a veces se forman microquistos en esta zona de Anthony B. Y recordemos que las células de Schwann tienen un núcleo alargado, fusiforme, ondulado, y muestran inmunoreactividad para S100, que es un marcador de inmunohistoquímica del tipo neural, ¿no? Nos indica que estas células son del tipo
podemos encontrar cambios degenerativos asociados como polimorfismo nuclear, cambios antomatosos, dialinización vascular, a veces necrosis, mitosis, sin que necesariamente sean malignos, ¿no? Indicativos de malignidad. Y esto lo mencionan porque, por ejemplo, en tumores de tejidos blandos, los criterios para discernir entre un tumor benigno y maligno, por ejemplo, un leiomioma versus un leiomiosarcoma, está dado por la limpia nuclear, el polimorfismo nuclear, la mitosis y la presencia o no de necrosis, ¿no? Por eso en esta parte menciona que podemos encontrar estos schwannomas. Acuérdense que hay algunos que son de tejido blanco como tal. Podemos encontrar necrosis, mitosis asociada más bien a cambios degenerativos y no a malignidad. Y a veces cuando los schwannomas se componen únicamente de áreas de Anthony A, no vemos esa alternancia con las de Anthony B, y sobre todo cuando no hay cambio informado en los cuerpos de Verocay, esto puede ser un motivo de confusión porque pueden imitar a un sarcoma, ¿no? Y ahí debemos hacer un panel de inmunohistoquímica amplio para hacer el diferencial con sarcomas de morfología fusiforme, ¿no? Que es la forma que tienen los núcleos de los schwannomas. Entonces esta es la imagen típica, ¿no? Por un lado tenemos áreas hipercelulares, como todas estas, que se ven más basófilas, ¿no? Más moradas, y alternan con estas más claras, hipocelulares, que serían las de Anthony B, ¿verdad? En esta otra imagen, miren, los núcleos son elongados, alargados, se disponen en fascículos, y si ustedes prestan atención van a poder ver que entre estos núcleos quedan estas zonas más claras, ¿no? Eosinófilas como sin núcleos. Aquí es como que recién se están formando los cuerpos de Verocay, no están tan visibles, pero podemos ver que ciertos núcleos tienden a ordenarse, a alinearse, ¿no? Y luego tenemos estas áreas, las más claras, las de Anthony B, que son laxas, la matriz es sinusoide, a veces configuran microquistos, ¿no? Áreas microquísticas, acá hay otra área de y aquí vemos un cuerpo de Verocay. Entonces tenemos los núcleos alineados hacia la periferia, de tal manera que en el centro queda un área eosinófila, rosada. Aquí todavía se ven núcleos, pero llega un momento en que todos los núcleos están a la periferia y la zona central queda sin núcleos, no es anuclear. Y estos cuerpos de Verocay, ¿en qué área los encontramos? En las de Anthony A, las hipercelulares, porque acuérdense que las de Anthony B son hipocelulares. En esta imagen se ven súper bien los cuerpos de Verocay, miren cómo los núcleos están perfectamente alineados hacia la periferia, y que en el centro queda esta área eosinófila que corresponde a los procesos fibrilares, ¿no? De estas células. ¿Alguna pregunta con los schwannomas? ¿Se entendió la idea? Esto es básicamente lo que debemos recordar. Áreas hipercelulares de Anthony A que alternan con las de Anthony B, que son hipocelulares, laxas, ¿no? Y luego si distinguimos un cuerpo de Verocay, está casi dado el diagnóstico, ¿no? Muchas veces no hacemos inmune. Siempre los cuerpos de Verocay se van a encontrar obviamente mínimos. Sí, o a veces es como en esta imagen que como que recién se están formando, ¿no? Que Claro, si le ponen atención, los núcleos están como que alineándose, están empezando a formarse. Sí. Como si se estuvieran alineando. Ajá, aquí también, miren, si se fijan todavía hay núcleos como que aquí en el centro, ¿no? Pero llega un momento en que ya todos se van hacia uno u otro extremo y queda la parte central más con esta imagen, ajá, solo del proceso fibrilar, que es esa parte eosinófila rosada, ¿no? Son núcleos neuronales, ¿verdad? Perdón, Son los núcleos neuronales. O sea, son neuronas. estamos viendo al inicio. ¿Qué células son?
células de Schwann, tiene un origen porque es la en Schwann. células de Schwann. Ajá. Estamos en el sistema nervioso periférico. Sí, ¿verdad? Y la otra lesión que vamos a revisar son los neurofibromas, que igual son tumores benignos de la vaina nerviosa periférica que tienen una composición más heterogénea que el schwannoma, ¿no? Porque vamos a encontrar células de Schwann neoplásicas pero mezcladas con células parecidas a las periferiales, mastocitos, que aún no se sabe por qué estos tumores reclutan mastocitos, pero siempre como que nos ayudan al diagnóstico. Fibroblastos, células fusiformes C24 positivas. Entonces hay tres tipos dependiendo del patrón de crecimiento. Lo que tienen que saber es que la celularidad, la composición es exactamente la misma. Lo que varía es cómo se distribuyen, cómo es el patrón de crecimiento de estas células. Entonces, por un lado tenemos los neurofibromas cutáneos superficiales, que clínicamente se manifiestan como nódulos o pápulas, ¿no? Dependiendo del tamaño. Son únicos en la forma esporádica y si están asociados a neurofibromatosis 1, son múltiples. Yo vi el caso de una paciente de 19 años, que tiene ella neurofibromas múltiples, ¿no? A cada rato es como que le sale uno y le detectan y es otro neurofibroma y así. Tenemos esta forma difusa que se presenta clínicamente como una placa, ¿no? Y porque las células crecen de manera desordenada, ¿no? Ya no forman ahí una especie de nódulo, sino que se distribuyen de manera difusa. Sin embargo, la composición, las características histológicas son exactamente las mismas. Y por último tenemos la variante flexiforme, en donde esas mismas células de la misma morfología crecen pero a manera de flexos, ¿no? Están envueltas en una cápsula. Y estos son más grandes, más voluminosos, más dramáticos. Están asociados a neurofibromatosis 1. Entonces, considerando eso en esta imagen clínica, ¿qué forma sería? Esta lesión, si yo les digo que es un neurofibroma, ¿a cuál correspondería? A la cutánea superficial, ¿no? Porque miren, estamos viendo una pápula, nódulos, como de que la superficie de la piel. no crece a manera de placa, sino está formando ahí un nódulo, No ¿no? entendí la pregunta, pensé que estaba preguntando de qué forma es ese. No. Yo también, yo por eso Sí, me por eso guardaba. nos correspondería a esta forma, ¿no? La superficie del corte es bastante homogénea, como en esta imagen, ¿no? Sin mayor novedad. Histológicamente, como ya les había dicho, la celularidad es la misma, ¿no? Entonces vamos a tener una mezcla de estas células de Schwann, que son las que tienen núcleos alargados, ondeantes, ondulantes, como olitas, se ven bastante blancas, con mastocitos, las células perineurales, fibroblastos, que crecen formando un nódulo, ¿no? una masa bien circunscrita, no encapsulada, que ocupa la dermis y dependiendo del tamaño puede extenderse al tejido celular subcutáneo. En cambio, en el difuso, estas células ya no forman un nódulo, sino que se distribuyen de manera difusa, y es lo que clínicamente hace que se vea como una placa, ¿no? A veces pueden ser de gran tamaño. Yo tuve hace poco un neurofibroma placa, pero súper grande, y estas lesiones pueden atrapar tejido adiposo, los anexos cutáneos, pueden ser como dramáticos. Anexos cutáneos se refiere, digamos, Los no sé. complejos pilosebáceos, las glándulas endocrinas, todo lo que hay en dermis. Ajá. Y la variante flexiforme crece dentro de fascículos nerviosos, ocasionando su expansión, están encapsulados, ¿no? Y la celularidad es como la misma. Entonces, ¿a qué forma correspondería esto? ¿Qué tipo de neurofibroma?
La segunda. Era difusa algo. No encapsulada. ¿no? Porque mire, esto es lo que clínicamente se ve como una pápula, un nódulo. Entonces ella la difusa es placa, es una cosa, una proliferación densa. Entonces ella es plexiforme. No, esta es la cutánea superficial. Es esta, pero ya a nivel histológico. Pero ¿y por qué se lo ve como arbolito, así como? Como un pólipo, se ve como un pólipo. Sí. Como lo que vimos en acá, como un pólipo, que sería pediculado. Está como medio pediculado, ¿no? Una cosita Sí, aquí en el sí. cuello. Sí, un poco Ceci, mira. Es esta lesión, pero a nivel micro, seccionada así. Entonces tenemos Por eso piel normal y nuestra lesión. esa lesión está en medio de la epidermis. En dermis. En la dermis. Esta es la dermis. Acá está la epidermis, ¿no? Y Claro. dermis. Y la dermis está expandida completamente, ocupada por esta lesión, que bueno, en este momento no vemos nada, ¿no? Pero a mayor aumento podemos ver que la dermis está expandida por la presencia de estas células, ¿no? Que tienen núcleos bastante blandos, miren que son pequeños, alargados. Aquí no podemos ver más. Pero a mayor aumento sí que podemos distinguir que los núcleos son elongados y tienen como forma de ondas, ¿no? Como bolitas, miren. Esa es la característica de las células de tipo neural, que son como onditas. Bueno, eso es el periférico. Ajá. Y además, miren, tenemos esta célula. ¿Qué será? Es el núcleo como redondeado, ¿no? No es alargado. Son los mastocitos que yo les dije que están como por ahí, que tienen forma de huevos. En esta otra imagen nuevamente núcleos alargados, ondulados, ondeantes, blandos, sin atipia, y miren otra vez con mastocitos. Siempre están ahí los jóvenes. Entonces tenemos el neurofibroma flexiforme, que tiene la característica de que rodea múltiples fascículos nerviosos, entonces crece voluminosamente. Siempre están presentes al nacimiento, pero a veces se manifiestan y luego, no al nacimiento en sí. Hay una forma esporádica, pero por lo general están asociados a neurofibromatosis 1. Se adhieren a troncos nerviosos principales, el cuello, extremidades, causan disfunción, por lo general dolor, y a veces pueden ser como en esta imagen. Si se fijan hacia los lados, pueden ver estas como protrusiones, ¿no? Es lo que en algunos libros mencionan que toma el aspecto de una bolsa de gusano. Miren todas estas como sangulaciones que hacen, ¿sí ven? Y es porque crecen envueltos en una cápsula, ¿no? Cuando se ve así, se denomina también elefantiasis neuromatosa, ¿no? En donde afecta a toda la extremidad, se vuelven hidrosecables y se dan bastante disfunción en los pacientes. A veces pueden ser así, pero se sigue viendo el aspecto en bolsas de gusano, ¿no? Son como varios lóbulos allí envueltos, ¿no? A nivel histológico, igual, haces multinodulares, pero que están dispuestos formando estructuras flexiformes, ¿no? De ahí su término. Son encapsulados y tienen la misma celularidad, ¿no? Solo que crecen muy grandes, miren, este es inmenso, y miren, son encapsulados, que es lo que clínicamente se ve como bolsas. Ajá. Nuevamente, varios plexos en realidad. Aquí hay uno más grande que salió sobre una parte, y la celularidad es bastante blanda, ¿no? A veces nos parecería que hasta esto forma parte de algo normal, ¿no? Si no tenemos la clínica del paciente nos perdemos, si vemos solo esto.
porque un medio normal, un medio periférico se puede ver así. Pero si tenemos claro la clínica de una lesión como esta o como esto, obviamente eso no es normal. Todo es en contexto. A veces pueden ser muy celulares como esta imagen, pero de todas maneras distinguimos todavía los núcleos, ¿no? Ondulantes, ondeantes, blandos, sin atipia, sin necrosis, sin mitosis. Y aquí tenemos un haz nervioso periférico normal y miren que las células tienen la misma forma, ¿no? Los núcleos, como de ondas. Y de este lado ya está la lesión, donde crecen voluminosamente formando verdaderos plexos. Eso duele. Y en este cuadro están algunas diferencias entre schwannomas y neurofibromas. A nivel histológico las diferencias son claras, ¿no? Los schwannomas son encapsulados la gran mayoría de veces, los neurofibromas todo lo contrario. La variante flexiforme es más común en los neurofibromas y la transformación maligna ocurre en hasta el 3% de pacientes con neurofibromatosis 1, ¿no? Y con antecedente de neurofibroma. En schwannomas es raro. ¿Y cuál sería la contraparte maligna de estos tumores? De qué sé yo, de un schwannoma o un neurofibroma. Ya revisaron un tumor maligno de la vaina nerviosa periférica. Lo maligno. ¿Alguna pregunta? Un tumor maligno de la vaina nerviosa periférica. Ajá. ¿Alguna pregunta sobre el neurofibroma? Sí, son bonitos, son súper blandos, inocentes, no duelen. no molestan, son una maravilla. No hace nada. Sí, o sea, y por lo general Que no está conectado. ya tenemos el dato, ¿no? Es un paciente con neurofibromatosis que le sale ahí un nódulo, una pápula, un neurofibroma, le resecan y no se tira. Esa es la historia típica, sí hay formas esporádicas, pero en todo caso la celularidad es bastante orientativa y los mastocitos siempre están como por ahí salpicados, entonces no hay mayor drama. ¿Alguna pregunta? Lo otro que vamos a revisar son las mediciones. Que todo se me vuelva me vuelvo a explicar, yo solo de escuchar. Está horrible esto, la verdad, sí. Bueno, recordemos la morfología, la histología de las meninges, tejido fibroconectivo que a veces pueden tener estas calcificaciones, estas áreas que ven como más oscuras son calcificaciones, que es algo completamente esperable en pacientes añosos, ¿no? Y esto lo mencionan porque los tumores metastásicos a veces calcifican, ¿no? Las lesiones malignas a veces calcifican, como las de mama, por ejemplo. Y están en la aracnoide, ¿verdad? Ajá. Estamos en Duramar. No, pero los otros. La de las flechitas era en la de la derecha, es de la aracnoide. Ah, sí, este esquema ustedes. Ajá, sí. Están viendo las trampas, pero esta histología corresponde a la dura. Son tumores predominantemente benignos de adultos, por lo general son benignos, hay la forma atípica y malignos como tal, anaplásicos. Son muy frecuentes en niños, usualmente están unidos a la dura madre, surgen de las células meningoepiteliales de las aracnoides y nuevamente un factor de riesgo es el antecedente de radioterapia en cabeza y cuello, y esto por lo general ocurre décadas antes de la aparición, ¿no? Por lo general son de crecimiento lento, salvo que sean las variantes las más agresivas, ¿no? Clínicamente los pacientes van a presentar síntomas difusos, no localizados, a veces sí hacen focalización. La relación mujer-hombre es 3-2, 10-1,
localizados a nivel medular, en donde además la mayoría son samomatosos. Por lo general son solitarios y hay que considerar neurofibromatosis 2 cuando son lesiones múltiples asociadas a neuromas del acústico, que ya sabemos que cuáles son. Los schwannomas a nivel del ángulo punto cerebeloso, ¿no? O cuando también se asocian a tumores gliales. Expresan receptores de progesterona usualmente, y por eso crecimiento rápido durante el embarazo. Macroscópicamente lucen como masas redondeadas que tienen una base bien definida, firmes, adheridas a la dura, eso es lo típico. Comprimen el parénquima cerebral subyacente, pero a la vez se separan con facilidad de éste. Pueden a veces erosionar el hueso suprayacente. Anteriormente, cuando infiltraban hueso, se les daba un estadio histológico mayor. Se consideraban menistomas atípicos, pero al momento, como tal, se considera únicamente cuando infiltran parénquima cerebral, ya no hueso. La superficie de corte es variada, puede ser firme, fibrosa, finamente granular. A veces tienen cuerpos de samoma calcificados. No hay necrosis ni hemorragia a nivel macroscópico. Entonces, esta es la imagen macroscópica típica de un menistioma. Miren esta lesión multilobulada o multinodular, firmemente adherida a la dura a nivel de la región parasitial superior y que comprime el parénquima cerebral subyacente, ¿no? Entonces a veces nos viene el menistioma, la masa con algo de dura. Acá a la derecha tenemos una variante histológica samomatosa. Todas estas calcificaciones que vemos aquí, calcificaciones concéntricas, se denominan cuerpos de samoma. Nuevamente una lesión bien circunscrita, adherida a la dura. Y por lo general son fácilmente resecables, ¿no? Miren la impronta que deja en el parénquima cerebral subyacente. ¿Eso regresa? ¿Perdón? Sacado, extirpado, el genoma regresa a la... No, si es el tubo grado y los más comunes son estos, los que se consideran benignos, pero si es un atípico que ya infiltra el parénquima cerebral, eso es recibido. Ajá. En esta imagen aparentemente no, porque se considera que pueden extirparla por completo los nervios. Por lo general sí consiguen eso, miren. Multilobular, bien circunscrita, fácilmente resecable. Eso es lo típico. Hay algunos patrones histológicos, como estos que vemos aquí, nos interesan más la variante sincitial, meningotelial, fibroblástica, la transicional y samomatosa. Entonces, la variante sincitial se caracteriza por la presencia de grupos de cúmulos en espiral de células que no tienen un borde claramente distinguible entre célula y célula, y eso es lo que se considera o a lo que se refiere el término sincitial, ¿no? Que se dispone formando sincicios, es decir, que no podemos distinguir el límite entre célula y célula, ¿no? Se parecen a las células meningoteliales, de ahí el término, ¿no? Sincitial o meningotelial. Luego tenemos el patrón fibroblástico, en donde vamos a encontrar células de núcleo alargadas, ¿no? Y la variante o el patrón transicional tiene una mezcla del sincitial y del fibroblástico. Y el samomatoso se conforma de cuerpos de samoma que tienen que estar en más del 90%. Hay otras variantes que son de interés, debemos documentarlas cuando las encontramos, porque a los clínicos les va a indicar que esa lesión muy probablemente pueda residuar, ¿no? Pero con fines didácticos nos vamos a enfocar en estas otras variantes de patrón. Hay otro grupo que, como les mencionaba, los
características atípicas, ¿no? Son lesiones más celulares, hay cambio de célula pequeña, es decir, células pequeñas con incremento de la relación núcleo-citoplasma, nucleolos prominentes, crecen desordenadamente o tienen necrosis, estos tumores, ¿no? Y luego están ya los anexiomas anaplásicos, malignos, es decir, que son muy agresivos, pueden simular un sarcoma y vamos a encontrar característicamente en estos tumores más de 10 mitosis, perdón, más de 20 mitosis por 10 campos de gran aumento. No lo he visto, la verdad. Entonces, esta es la imagen histológica típica del meningioma meningo-celial o sincitial, ¿no? Todos estos grupos, estos lóbulos de células que tienen un aspecto epitelioide. Nos recuerda un poco a lo que vimos en carcinoma epidermoide del esófago, ¿verdad? Son células que no tienen un límite exacto entre célula y célula y que crecen formando estos lóbulos, ¿no? En otras áreas pueden formar esta especie de remolino, ¿no? Y en esta imagen también empezamos a ver células de núcleos alargados, ¿verdad? Entonces esto podría corresponder a qué patrón. Tenemos como que una mezcla de las células meningoceliales o del patrón sincitial con estas alargadas que sería el fibroblástico transicional, ¿verdad? Pero eso es como un poco subjetivo, por eso yo en las lecciones, en el examen, como que nunca les pregunto, porque a alguien le podría parecer que todo esto es un patrón fibroblástico, ¿verdad? A otros no, y así. Y a la final se encasillan dentro del mismo grupo. Entonces, aquí se ven mejor los remolinos, ¿no? Miren, las células meningoceliales. Estos son los que se calcifican y forman los cuerpos de Samón. ¿Sí ven que tienen la misma forma? Ajá. Luego llegan a esto. Son bien bonitos y ¿con qué se pueden confundir? Con las perlas cortas, pero si tengo una lesión en cabeza, y así de abundantes. No hay tanto. sí, es que para, bueno, la gran mayoría de veces encontramos como que aislados, pero para catalogar como variantes amomatosas, debemos encontrar más de la mitad de la celularidad compuesta por cuerpos de Samón. Ajá. Por ejemplo, en esta imagen sí sería una variante samomatosa. Y cuando las encontramos aisladas, nomás indicamos que además hay cuerpos de Samón. Nuevamente los cuerpos de Samoma, bien bonitos. Y eso sería lo que corresponde a meningioma. ¿Alguna pregunta con esto? Yo creo que nos quedamos hasta aquí, porque si vemos gliomas, no van a aprovechar. Volviendo, entonces tenemos